del siglo VIII, más cercana a la Baja Edad Media, que un bestiario no es solo una recopilación de animales fantásticos o imaginarios, sino una vivencia de mitos que ejemplifican temas existentes en la vida social. La función que cumplen los animales en la literatura medieval revela distintas tendencias en la mentalidad de los hombres, desde la necesidad de indagar algunas zonas oscuras y misteriosas hasta la vinculación clara que se tiene con las creencias cristianas. La intención primera para este libro es proponer ejemplos edificantes donde los animales posean tanto virtudes como defectos humanos. Caracterizar a los animales así también se hace desde la sátira o la burla. Los animales, seres animados, poseen en el mundo medieval una simbología que representa el bien y el mal. El objetivo de este trabajo es mostrar la ambigüedad en el discurso sobre las hormigas en la literatura ejemplar de la Baja Edad Media. No se parte de la idea de que estos animales tengan una carga moralizante en sí. Sin embargo, el uso medieval que se les da ilustra asuntos de interés como la moral cristiana. La intención es observar en distintos textos que van desde el siglo de Sevilla hasta Don Juan Manuel cómo estos diminutos animales sirven para señalar tanto el bien como el mal. El enfoque primordial es la didáctica ex contrario como una de las formas de enseñanza medieval más aplicada. En consecuencia, una de las lecturas posibles se hace mediante la analogía. Este procedimiento apuntala con narraciones anecdóticas que aluden problemas éticos en la vida cotidiana. En el imaginario del bajo medievo es necesario abundar acerca de la naturaleza de las cosas, puesto que toda concepción se encuentra franqueada por la voz de autoridad bíblica. Desde esta perspectiva existen tres tipos de animales: los que ayudan al hombre y se distinguen por sus buenas obras, los que son perversos y se les asocia con el mal, representan todo lo contrario a la voluntad de Dios, y los ambiguos, es decir, aquellos cuya función simbólica puede estar tanto del lado del bien como del mal. En este caso, de las hormigas ha adquirido una larga tradición de ejemplo por diversas circunstancias. Es importante observar cómo los clérigos se apoderan de estas fuentes narrativas para cristianizar en su favor. A las hormigas se les asocia de distintas maneras. Una positiva, por la inteligencia en su trabajo diario en conjunto; otra, que son previsoras; y una más, laboran en armonía para un mismo fin. En cuanto a la negativa, se dice que son egoístas, crueles, carecen de caridad, son capaces de burlarse de la desgracia ajena, y por todo esto adquieren relevancia en la ideología dominante. Enseguida escucharemos el tipo de argumentos relativos a la ambigüedad, el discurso probatorio de la literatura ejemplar, que la literatura ejemplar ofrece. Vamos a hacer un recorrido didáctico. El libro de los Proverbios de la Biblia nos dice: vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te hará sabio. Ella no tiene jefe ni capataz ni amo. Asegura en el verano su sustento, recoge su comida al tiempo de las minas. Lo que el rey Salomón quiere señalar es que la hormiga es sumamente trabajadora, inteligente, y así deben ser los hombres. La hormiga recolecta alimento para el futuro, tiene fe. De igual forma, el hombre debe acumular méritos para el tiempo verdadero que está después de la muerte. El alimento para los hombres es el pan espiritual. Es notorio que el proverbio apela al perezoso, y aquí una verdad nociológica que implica dos caminos: uno es trabajar, tópico medieval, en cuanto que la vida es efímera, y otro asegurar la vida eterna acumulando bienes espirituales. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, cumplió saberes antiguos de diversas materias. Evidentemente su fuente principal es la Biblia, aunque toma muchos contenidos de otros autores como Clímenes. Precisamente de sus etimologías ofrezco el siguiente relato. La hormiga debe el nombre de formica a que recoge los restos del trigo, ferre, micas. Provee para el futuro y se procura durante el verano el alimento para el invierno. En los sembrados se ha de elegir el trigo sin prestar atención a la cebada. Cuando ha caído agua sobre sus
sus reservas alimenticias las saca todas fuera. Cuentan que en Etiopía existen unas hormigas con forma de perro que con sus patas extraen pepitas de oro que custodian para que no se las roben. Pero a quien la intenta lo persiguen hasta darle muerte. La hormiga león tiene semejante nombre porque es el león de las hormigas, o bien porque es a un tiempo hormiga y león. Se trata de un pequeño animal feroz, enemigo de las hormigas comunes, que se esconde entre el polvo y mata a las hormigas que pasan transportando sus alimentos. Se le conoce pues como león y como hormiga, porque para los demás animales es como una hormiga, en cambio para la hormiga o para las demás hormigas es como un león. La fábula de San Isidoro nos cuenta lo que ya se sabe de manera natural. Las hormigas son muy orgullosas y precavidas. El inmediato el discurso cambia por algunas hormigas violentas, avariciosas, de tesoros que dan muerte a quien les roba un poco de oro. Una variante importante es que las hormigas son monstruosas, tienen forma de león. El final de su historia genera gran curiosidad al decir que entre los animales es una hormiga, es simplemente hormiga, pero entre ellas es diferente, es un león. El significado posibilita diversos aspectos, tanto los positivos y los negativos como los males de la vida, la avaricia, la ira, la codicia, etc. No es gratuito que se describan las hormigas monstruosas, puesto que el león también mantiene su poder en la jerarquía dentro del orden natural. Se ve la cuestión de la naturaleza, pues, y se ve la cuestión que ya no es en la naturaleza, sino en el actuar debido a todo lo que tiene que ver pues, con estos asuntos relacionados con la moral, de la cual la iglesia tenía hay un gran contenido en cuanto a esto en estas escenas. El bestiario de Aberdeen de 1200 es un bestiario escrito en Inglaterra a fines del siglo XII. De acuerdo con él, las hormigas tienen tres características: son muy organizadas, marchan en fila, cada una llevando un grado de trigo en su boca, y aquellas que ningún otro nos dicen de la siguiente manera: damos algunos de vuestros granos, sino que siguen la senda de la primera y siguen en segundo lugar otras que se encuentran trigo y todas lo llevan a un nido. Esta descripción sirve para representar a los hombres sensatos, que, como las hormigas, actúan conjuntamente, en razón de lo cual serán recompensados en el futuro. La otra característica de la hormiga es que cuando almacena grano en su nido, lo divide aprisionando en dos partes con el fin de evitar que se humedezcan por las lluvias en el invierno. De la misma manera, tú, hombre, deberías preparar las palabras de la vida las palabras de la Biblia para las cosas de la vida, y distinguir entre lo espiritual y lo carnal. Como dice el apóstol, y aquí va pues una voz de autoridad, pues la palabra mata, pero el espíritu da vida. Esto está en Corintios 3:6. Porque en aquellos que desprecian recoger las palabras de Dios y desprecian su significado espiritual, mueren de hambre. La tercera característica de la hormiga es que en el tiempo de cosecha camina entre el cultivo y descubre, royendo las espigas, si es cebada o es trigo. Si el cultivo es de cebada, la hormiga se va hacia la espiga y la olfatea. Y si huele a trigo, sube hasta lo alto de la espiga y se lleva el grano a su nido. Pues la cebada es alimento de las bestias. Como dice Job, me crecía la cebada en vez de trigo, refiriéndose a la doctrina de los herejes, pues la herejía es como la cebada y debería desecharse, porque quiebra y destruye las almas de los hombres. Por eso el cristiano debe huir de las herejías. Sus enseñanzas son falsas y contrarias a la verdad. Brunetto Latini, de más o menos en la en 1220, fue notario, filósofo y canciller de la República Florentina. Cuando fue desterrado a Francia en el año 1260, escribió en lengua de hoy el libro del tesoro, compilación de la ciencia de su tiempo. Fue maestro de Dante, en lo invoca en su séptimo círculo del infierno. Brunetto Latino es un gran, dice este hombre, es un gran hombre que ofrece a los plebeyos el acceso al conocimiento y se los revela. Bien, de él tenemos el siguiente relato. Formica es una pequeña cosa
de muy gran provisión. Cae en verano, cata, y allí lo que es menester en invierno. Escoge el trigo, deja el opio, esto conocen ellas en la su olor. Que parte los granos por medio, porque no pueden hacer con la humildad del invierno. Dicen los de Etiopía que a una isla hormigas tan grandes como canes que cavan oro dentro de la arena con sus pies y lo guardan así fuerte que si muerte ningunos no lo pueden haber. Para los de la tierra toman las hebras que a otros pican son las arcas, que cuando las hormigas ven aquellas arcas, el oro que quieren lo meten ellas, cuidando y lo ponen asado. En cuando viene la noche, las yeguas son fartas y bien cargadas, pararse a que en la guarda con picos de las yeguas aquí en el río, y después que oigan relinchar a los caballos, métense en el río, se pasan al otro lado y se meten a las arcas para robar lo que quieran. Esta fábula tiene una gran riqueza de sentido, pues advierte la naturaleza de las hormigas. Son laboriosas, pero también, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser capaces de actuar, de robar y de llevar por medio de la astucia el mal hacia su vida. De todas estas fábulas, el fisiólogo griego Salmón, a mediados del siglo XIII, que tiene gran difusión, hace un bestiario fantástico y da una serie de testimonios y especialmente toma aspectos de San Isidoro. En una fábula cuenta que Elifaz, el rey de los Tenemitas, dijo que las hormigas león, cuyos miembros delanteros son el león y las partes traseras de hormiga, perecieron por falta de alimentos. La razón es la siguiente: el padre es carnívoro y la madre es víbora. No pueden comer carne porque se opone a la naturaleza materna y no pueden comer hierbas porque se opone a la naturaleza paterna. Bajo esta condición, el autor hace una semejanza con los hombres que así van por los caminos indecisos y finaliza con una sentencia: hay del corazón noble y del pecador que va por los caminos. La otra fábula cuenta que hay una hormiga león que odia a las demás hormigas, las simples, y se oculta en el polvo porque es astuta. Cuando pasan las hormigas cargadas, las asalta y las mata. Al final exhorta que nos fijemos solo en las hormigas, que son sabias y previsoras. Sin embargo, en otra narración dice que esta hormiga león se esconde como un bandido, arrebata el alimento que lleva las otras hormigas y las degüella e incluso devoran. Aquí muestra la crueldad y agrega que representan a los que son hipócritas y malvados. En la narración toma elementos de Isidoro de Sevilla. Don Juan Manuel, autor de otras obras como el Conde Lucano y el libro de los ejemplos, tiene como fin narrar historias con una intención didáctica, claro, para príncipes. Nos propone un texto sobre las hormigas, que es el ejemplo 23, que se llama Lo que hacen las hormigas para mantenerse. Resumo la historia y transcribo algunos elementos. Otra vez habla el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo: Petronio, como todos saben, y gracias a Dios, soy bastante rico. Algunos me aconsejan de cómo puedo hacerlo, me olvide de preocupaciones y me dedique a descansar y a disfrutar de la buena mesa y del buen vino, pues tengo con qué mantenerme y aún puedo dejar muy ricos a mis herederos. Por vuestro juicio os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este caso. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, aunque el descanso y los placeres son buenos para que hagáis esto más provechoso, me gustaría mucho que supieras lo que hacen las hormigas para mantenerse. A partir de lo que pone el conde Lucanor pueden extraerse los siguientes aspectos de la enseñanza. Bueno, primero habla, ahorita les voy a decir lo que dice, pero primero recurre a la sabiduría tradicional. Las hormigas son diminutas e inteligentes, y ahí va. Dice lo que dice Petronio: cada año en tiempo de siega y trilla salen de ellas de sus hormigueros y van a las eras, donde se aprisionan de grano que guardan luego en sus hormigueros. Como se sabe, sacan el trigo fuera de sus agujeros, por lo que dice Petronio: el verdadero motivo de que pongan a sacar el grano la primera vez
que llueve es este. Las hormigas almacenan en sus graneros cuanto pueden solo una vez y solo les preocupa que estén bien repletos. Agrega finalmente: también veréis que aunque tengan bastantes provisiones, siempre que hace buen tiempo, salen al campo para recoger las pequeñas hierbecitas que encuentran, por si sus reservas no les permitieran pasar todo el día. La enseñanza de Petronio, de pronto parece práctica, revela importantes detalles sobre la exposición medieval. En primer lugar, pone de por medio, más allá de una posible didáctica de la propiedad doctrina, el ingenio que permite una vida placentera y mirar de fondo que trabajar sirve para mantener un estado de cosas y privilegios de clase. Es un personaje de la nobleza, en comparación con las hormigas cuya sobrevivencia depende del trabajo de la comunidad. El núcleo de la relación en cuanto a las consecuencias, luego de haber trabajado de manera continua, dice Petronio de la siguiente manera: también veréis que aunque bastantes provisiones, siempre que hace buen tiempo, salen al campo para recoger las pequeñas hierbecitas, como ya les había dicho. Como veis, no quieren estar ociosas ni malgastar el tiempo de vida que Dios les concede, pues quieren aprovechar de él. Esto es que además de mostrar la vida social, indica cómo debe ser un hombre en lo íntimo de su pensar y de la reflexión continua para sus obras venideras. Otra vez en contraste con la vida colectiva de las hormigas, solamente determinadas a la sobrevivencia. Es decir, mientras que la hormiga guarda y tiene fe un valor religioso para que el alimento la ayude a pasar bien el invierno, para el cual educador la enseñanza es que la lucha diaria no es solo por el alimento ni lo material, sino los valores morales prominentes para que el príncipe, el noble, esté por encima de sus adversarios y de las condiciones, otro tipo de condiciones externas. Toda esta vida y toda esta práctica refiere que los bienes nunca son demasiado para conformarse y hay que trabajar constantemente para tener provisiones. Por supuesto, esto tiene que ver con un tópico medieval entre la dignidad y la honra, que desarrolla la fama, fundamentos para la vida del buen educador. Una enseñanza más es que el hombre tiene que actuar por su propia voluntad, dejar la sumisión aparte y trabajar para esa honra que prevalece. Lo cauto que se debe hacer para vivir bien hay que leerlo. Para ello es que se utiliza las hormigas como analogía de que el hombre no puede descuidar sus obras ni las cosas materiales, lo que significa honra y dignidad. Bien. Otro autor que se llama San Vicente Ferrer, que ya es muy posterior, bueno, es del siglo XIV, tiene también una narración que toma como ejemplo el Teologos, por lo tanto lo voy a saltar y voy a ir sobre las conclusiones. Una primera conclusión que genera la narrativa ejemplar con respecto a las hormigas es la doble lectura que ofrecen estos relatos. Unos como ejemplos, otros como relatos fantásticos, quizá unos para moralizar y otros para el deleite, como elementos maravillosos en el plano literario. Denotan su intención en el juego de posición discursiva y la continua movilidad en la mentalidad medieval. El símil, como figura retórica, muestra las debilidades y las virtudes de los hombres, condicionados por la mentalidad de la doctrina cristiana. La enseñanza, al contrario, muestra la ambigüedad y define que el hombre sepa elegir qué camino tomar, desde el hecho de que posee entendimiento, puesto que Dios se lo ha dado. También vale la pena que se puede distinguir entre la naturaleza de las hormigas, que solo atacan, así como los leones, la hormiga león, como una cuestión instintiva, natural, y las que atacan ya porque tienen una visión del mal. A través de los relatos de las hormigas se ve al hombre en su justa presencia positiva y de reflexión, para ver la cara de la crueldad, la burla, la falta de piedad, el pensamiento astuto para el mal, etc. Por lo tanto, en las hormigas se observa al hombre que no puede huir de sus miedos y que los proyecta en los animales, puesto que la ficción ayuda a rebasar los límites de las pruebas para recrearse en el deleite en un tiempo y en un espacio donde la comparación conduce a nuevas formas de mirar sus circunstancias, tanto cristianas como paganas. Gracias.
por esta interesante comunicación. Ahora daremos paso a Penélope Marcela Fernández Izaguirre. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a hablar acerca de, hasta su propia figura resulta en todo como la de un león. El león en la semántica gráfica y pisogómica del libro de Alexandre. Bueno, ella lo corregirá. Hasta su propia figura resulta como la de un león, el león en la semántica jerárquica y fisiognómica del libro de Alexandre. Para comenzar, vale la pena mencionar la importancia que el león como ente totémico siempre tuvo en la historia y mito de Alejandro Magno, ya que este animal fue escogido durante el reinado del Macedonio para acuñar monedas con su efigie, y en la numismática griega Alejandro aparece con melena de león, cual Heracles o Hércules, uno de sus dioses protectores y de quien los reyes de Macedonia creían descender. Casi siempre el león, para efectos simbólicos y artísticos, es el animal elegido para representar la soberanía y poder de los reyes y de los dioses, e incluso la melena del rey de la selva evoca los rayos del sol, y por esta razón es asociado con los dioses solares. En el ámbito escultórico, los artistas resaltaron iconográficamente el aspecto leonino del monarca helenístico. Prueba de lo anterior son las numerosas creaciones de los que los escultores destacan los rasgos característicos de Alejandro Magno con base en los tratados de fisiognomía. Uno de ellos es el que probablemente escribió Aristóteles y que afirma, en resumen, que de todos los animales el león es el que ha adoptado los rasgos más perfectos del tipo masculino, ya que los cabellos hirsutos significan una calidad viril, y de la observación de todos los animales, entre los más valientes está el león, cuya pelambrera es la más pura. En cuanto a la voz, la grave e intensa indica valentía, y de los animales, los valientes como el león son los que emiten sonidos graves. Además, aquellos con ojos un poco huecos son magnánimos y los rubios son animosos, tal como es el caso de los leones. Continuando con Alejandro Magno y su leyenda, Calístenes, quien lo acompaña como historiador en sus viajes, de quien se supone la autoría de vida y los años de Alejandro de Macedonia, se dice en este texto, también conocido como Pseudo-Calístenes, del nacimiento de Alejandro Magno, se presagia con la visión de un anillo de oro que tiene grabado un emblema con el sol y una cabeza de león. Y el significado del emblema es que el niño que va a nacer alcanzará pronto la salida del león, guerreando como un león. Después, el escritor y biógrafo Plutarco dice sobre lo anterior que, según la misma predicción, sería impulsivo y tendría naturaleza de león. Pero volviendo al Pseudo-Calístenes, es en esta obra una de las primeras en las que se describe la apariencia del conquistador griego de la siguiente forma. La figura tenía de hombre y la cabellera de león, los ojos de distinto color, el derecho de tonos oscuros y el izquierdo glauco, los dientes aguzados como de serpiente, y en su mancha reflejaba el coraje del león. En este sentido, quienes practicaban el arte de la fisiognomía deducían que el hombre que tiene un cuerpo semejante al de un animal será también semejante a él en el carácter. En el libro de Alexandre, obra en verso de la primera mitad del siglo XIII, que relata con copiosos elementos históricos, fabulosos y míticos, la vida de Alejandro Magno, hay, como es de esperarse, muchas reminiscencias de lo anterior, ya que el significado del león en el contexto del propio relato hace referencia al personaje de Alejandro Magno con base en dos posibles vías de interpretación. La primera de ellas en el campo fisiognomíco, a través de la relación entre el aspecto físico y la fisonomía del personaje, y la segunda en el sector heráldico, por medio de la descripción que el texto castellano hace del escudo que Macedonio posee. Lo anterior, sin olvidar, el tejido simbólico que, como dicho señala el símbolo remite a un contenido oculto, desconocido, con múltiples sentidos y con misterio, además de que mediante alguna similitud lleva a la comprensión de algo muy distinto de lo que se ofrece a nuestros sentidos exteriores y cuya propiedad es estar oculta o escondida. En lo que corresponde al Alejandro medievalizado en el contexto del siglo XIII, el
el autor del libro de Alexandre, siguiendo a sus antecesores desde las primeras cuadernas, también relaciona tanto el temperamento como el físico del personaje con la actitud y forma de León. Pues dice la cuaderna número 14 que el infante más que el niño había gran corazón, y así en cuerpo chico cabeza de león. Las comparaciones leoninas no terminan aquí, ya que el autor hispánico medieval señala cómo que el infante rechinaba o amolaba los dientes, tal como león hambriento. Y esto lo hacía en actitud de despecho que ostenta conocer la dependencia de Grecia con respecto a los reyes persas. El mismo libro vuelve a usar el símil de león para Alejandro o Alexandre en el texto hispánico medieval, cuando señala en la cuaderna 29 que había en sí el infante a tal comparación, como suele ver el chiquillo león, cuando yace en la cama de venación, no le puede prender parte del corazón. Si bien en la cuaderna anterior el libro de Alexandre explica que tal como un cachorro de león, Alejandro se adelanta a sus tiernos años y se lanza con la audacia a las armas. Después, a través de cada una de las etapas narradas sobre la vida del macedonio, es posible comprobar lo antes mencionado, ya que el texto afirma que Alejandro es intrépido, de gran corazón y caballería, valiente y por lo tanto semejante al animal. En ese sentido, según la literatura árabe, el león tiene corazón valeroso y un aspecto temible sin que él tema a nadie. Su decisión es férrea y su opinión firme. Por lo tanto, en semejanza, los valientes tienen corazón de león. Puesto que en una referencia al lenguaje simbólico de los animales, en la literatura no debe omitirse los bestiarios. El bestiario de Philippe de Taon explica que el león tiene una expresión ardiente, el cuello grueso y con melena, el pecho por delante es cuadrado, valiente y agresivo. En este tenor, las mismas características de valentía y orgullo son propias del joven príncipe ante su prensada en el combate, pues el texto hispánico afirma que Alejandro Magno tiene más fuerza y valor que ningún varón, y que tiene tan poco temor en batalla que quien se acerca al rey griego es derrotado inmediatamente. Como también se corrobora en la batalla de Arabella, pasaje en el que se dice que durante el enfrentamiento al rey Alejandro, tomóle con la ira rabia el corazón, mayores saltos daba que ciervo ni león. Ahora bien, tal vez una de las características estéticas que según los bestiarios destaca la superioridad jerárquica del león hacia los demás animales es la de la melena, pues ya desde la época de Plinio se afirmaba que el león alcanza su máxima nobleza cuando su melena le cubre el cuello. Ahora, según la fisionomía aristotélica, los hombres que tienen melenas revueltas desde la frente hacia atrás son de condición noble, como los leones, condición que no puede pasar desapercibida para el autor del libro de Alexandre, quien al igual que en la tradición histórica, compara la cabellera de Alejandro con la de un león, y dice que Macedonio tiene, cito, atales a los pelos como a su león. Además, agrega que tiene la voz como tronido, o bien como un trono. Entonces, no es aventurado afirmar que la voz de Macedonio también es comparable con el natural sonido de un león, y por lo tanto, se nota en él el carácter enérgico y fuerte, muy común en las arengas y que realiza con el objetivo de motivar con firmeza y valor a su ejército en la lucha. Pasando al tema de la heráldica, ante todo, los escudos como objeto adquieren las características ligadas al ser que representan, y por eso, determinados grupos, de acuerdo con la orientación básica de su actividad, se vinculan con determinadas especies animales, de tal forma que cada grupo se descubre en su animal totémico y guardan una relación especial de pertenencia. Por ejemplo, dice la filosofía de las formas simbólicas que los animales salvajes y fuertes corresponden a clanes belicosos, mientras que a clanes y oficios pacíficos corresponden a animales mansos. Para los que combaten en encuentros bélicos, el escudo es un signo de reconocimiento visual. Por eso el león, por sus atributos y rol en el reino animal, es escogido como símbolo de dimensión política, pero también de superioridad, bizarría de espíritu y fuerza combativa. Cabe mencionar que una de las aportaciones originales del autor del libro de Alexandre
con relación a sus fuentes más inmediatas, es la incorporación del tema heráldico. Si bien Alejandro de Goyo de Chatillon menciona la ansiedad del joven Alejandro por destruir en medio de los escuadrones mortíferos el yugo de los persas con espadas resplandecientes, caballos y un estandarte de un león, es la obra hispánica medieval la que añade un pasaje para la toma de armas. Esto lo hace a través de la indumentaria de